Hora 7 de la materia Pentateuco 2. Nos corresponde un tema muy importante, el cual es las vestiduras del sacerdote, del sumo sacerdote. Esto lo tenemos en la página 180 del libro de texto de Pablo Hoffman. Bueno, el tema de las vestiduras sacerdotales es un tema muy importante y es una de las partes más visuales de la materia Pentateuco 2. Acerca de las vestiduras sacerdotales, también podemos decir que se encuentran en el libro de Éxodo capítulo 28, versículo 1 al 43. Con respecto al tema de las vestiduras sacerdotales, es importante que podamos ir viendo los diferentes aspectos. Las vestiduras de los sacerdotes. En primer lugar, el mandato dado por Dios para hacer las vestiduras lo encontramos en Éxodo capítulo 28, como decíamos, del versículo 1 al 4. Después, en el capítulo 28, del versículo 5 al 39 tenemos específicamente la descripción de las vestiduras sacerdotales. Las vestiduras sacerdotales de los hijos de Aarón tenemos en el capítulo de Éxodo 28, versículo 40 al 43. Bien, las vestiduras de los sacerdotes. El mandato dado para hacer las vestiduras de los sacerdotes. Vamos a ver en primer lugar el propósito de las vestiduras y también quién hará y qué hacer de las vestiduras. Vamos a describir el propósito y la función, los que hicieron las vestiduras sagradas. Bueno, ya al entrar, ya vamos a ver las imágenes, pero al entrar en las vestiduras sacerdotales en sí, podríamos decir que solamente el sumo sacerdote tenía estas vestiduras especiales. El levita tenía una túnica blanca, el sacerdote tenía una túnica más un manto, y el sumo sacerdote tenía una túnica más todo lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuántas vestiduras había? 3 tipos de vestiduras. La que estamos viendo acá es la vestidura del sumo sacerdote, el cual tenía diferentes partes. Por ejemplo, una era el efod, y ya vamos a ver qué es lo que es, el pectoral del juicio, el manto del efod, la mitra y sus grabaduras, la túnica, la mitra y el cinto, y ahora vamos a ver en qué consistían estos elementos. En el Éxodo capítulo 28, versículo 1 al 2, nos habla del propósito de las vestiduras sagradas. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, ¿no? Acá estamos hablando de Aarón. Y Aarón y a Nadab y a Abiú, que eran los hijos de Aarón. Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Bueno, y acá empieza a describir los colores, cuáles son los colores que se iban a hacer las vestiduras. Tenían que ser de azul, púrpura, carmesí. Hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Bueno, 3 aspectos de las vestiduras de los sacerdotes. Primero, el privilegio de Aarón y de sus hijos. Eran escogidos por gracia para que fueran sacerdotes. Bueno, acá tenemos que hacer una aclaración. Eran escogidos por Dios por gracia, pero era un oficio sacerdotal. El oficio sacerdotal era hereditario, porque pertenecían todos a la familia de los levitas, ¿no? El propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito? Ministrar en el santuario y para honra y hermosura. El propósito de las vestiduras era que eran muy bellas, eran elaboradas primorosamente, y también eran muy importantes porque con estas vestiduras el sumo sacerdote ministraba en el santuario. Tercero, la presentación, las vestiduras sagradas. Bueno, Éxodo 28 de 3 a 4 dice: ¿quién hará las vestiduras y qué hacer con ellas? Bien,
¿quién haría las vestiduras de los sacerdotes? Dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado el de espíritu y sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle para mí, para que sea mi sacerdote, ¿no? Bien, acá tenemos el versículo. Dice, todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado del espíritu y sabiduría. Bueno, habían personas que en las vestiduras había que hacer diferentes tipos de partes de los vestidos, para lo cual se labraban telas y se hilaban hilos. Por ejemplo, las túnicas blancas eran hiladas con hilo fino, lino fino torcido. Entonces las diferentes telas eran procesadas en un taller que tenía, o sea, por manos especializadas, por personas que tenían todo el don. Esto también se va a repetir en el tabernáculo. En el tabernáculo Dios escoge a personas para que vayan, hagan el diseño y la obra primorosa, o sea, cada una de las partes del tabernáculo está hecho por artesanos, artistas y artesanos muy consagrados, muy ungidos por Dios, aparte de tener el oficio, ¿no? Esto es muy importante que lo sepamos, ¿no? ¿Qué hacer de las vestiduras sacerdotales? Dice, y las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Esto le dice Dios a Moisés. ¿Cuáles eran las vestiduras para los sacerdotes? Y aquí vamos a comenzar a ver un poquito el tema de las vestiduras sacerdotales. Como habíamos dicho, eran el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Bien, acá tenemos una imagen general que describe las vestiduras de los sacerdotes. Bien, dice las vestiduras del sumo sacerdote. Las vestiduras que harán son estas. El pectoral, acá tenemos lo que es el pectoral. Ya vamos a ver, vamos a describir cada uno de los elementos, pero básicamente este es el pectoral, que era una placa que se ponía en el pecho de la persona. Ya vamos a ver en qué consistía el pectoral. Después dice el manto del efod. Acá tenemos el manto del efod. Acá tenemos de color azul, está el manto. Después está la túnica, que era blanca de lino, ¿no? Bordada. La mitra, acá tenemos la mitra, que es el sombrero, el gorro que tenía, ¿no? Y también tenemos el cinturón. Acá tenemos el cinturón. Acá tenemos el efod. Sobre el manto del efod estaba el efod, que era como un chaleco muy bello, que era especial, ¿no? Entonces, si pasamos en limpio, teníamos la túnica blanca, el manto del efod, el cinturón, el pectoral y la mitra. Ya vamos a ir viendo detenidamente cada uno de estos elementos. Parece haber alguna correlación o conexión entre las ropas del sumo sacerdote y la armadura de Dios. Bueno, esto es una aplicación. Aquí hace una aplicación. Así también nosotros debemos estar armados, ¿no? La armadura de Dios, Efesios 10:6 nos habla de la armadura de Dios, ¿no? Que tenemos el yelmo de la salvación. En primer lugar, ceñidos con la verdad, la palabra. En segundo lugar, tenemos la coraza de justicia, una vida consagrada. En tercer lugar, tenemos el Evangelio de la paz, la importancia de predicar el Evangelio. En cuarto lugar, el escudo de la fe. La fe es el aceite que hace andar el motor de la vida cristiana. En quinto lugar, el yelmo de la salvación, como lo que nos protege contra todo dardo de fuego. Y también en séptimo lugar, la oración. Bien, primera de Pedro nos dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Esto lo dice de los creyentes, ¿no? Nación santa, pueblo adquirido. Bien, la confección del efod. Bueno, vamos a ver, entonces el efod lo describe en el capítulo 28 de Éxodo, versículos 5 al 14. Dice, y tomarán
oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten en sus extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura y carmesí, lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme a la orden de nacimiento de ellos. Bien. Bueno, ya vamos a ver cada uno de los elementos, pero acá menciona el ónice. El ónice es una piedra preciosa que significa brillar con lustre del fuego. Bueno, acá tenemos las diversas variedades de ónice. Tenemos uno oscuro, acá uno compuesto, ¿no? Bien, dice las piedras de ónice, el sacerdote cargaba 2 piedras de ónice sobre los hombros. Las piedras tenían grabados los nombres de los hijos de Israel. Esto es un símbolo de la responsabilidad del sumo sacerdote. Bueno, ya vamos a ver que el sacerdote tenía una piedra en cada hombro. En realidad lo que tenía grabada en las piedras, en las hombreras, eran los 6 nombres de las primeras 6 tribus y 6 nombres de las otras tribus, o sea, tenían nombres de las 12 tribus de Israel. Bueno, dice, los hombres representan la fuerza y el poder de Cristo, el buen pastor. Esta es una aplicación como el sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Bien, el Señor nos dice que podemos venir a Él todos los que estamos cargados, trabajados, que Él es nuestro sumo sacerdote y nos puede hacer descansar. Bueno, el sumo sacerdote y su vestidura. A ver, el sumo sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios, ¿no? Entre el pueblo y Israel. Bien. Dice, solo a él se le permitía ponerse las vestiduras de santidad. Bueno, entonces habíamos dicho, acá el sumo sacerdote está completo, sus pies descalzos, la túnica, el manto, el efod, el manto del efod, el cinturón, el pectoral, la mitra, y acá tenemos el incensario. Ya vamos a ver qué es lo que es. Bien, a pesar de haber varios sacerdotes, solo a él le era permitido entrar al lugar santísimo. Vamos a ver que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una sola vez al año. Tenía que llevar una vida separada, no podía rasgar sus vestiduras ni descubrir su cabeza, algo muy importante. Y también el tema de la barba, ¿no? Que no se podían rapar, no se podían afeitar. No podía entrar donde hubiera personas muertas. Vamos a ver en Levítico que el tema de tocar un muerto era contaminarse. Levítico 22. Solo podía casarse con una virgen de su pueblo, ¿no? Se hacía un examen para que la prometida del sumo sacerdote fuera virgen, o sea, se hacía un examen médico para comprobar que era virgen, entonces podía contraer matrimonio. Bien, el sumo sacerdote y sus vestiduras. El sumo sacerdote tenía que ser físicamente perfecto, no tenía que tener ninguna deficiencia, ni malformación, ni ninguna cosa que fuera algo visible como para que, bueno, pudiera servir. Bien, el sumo sacerdote era escogido por Dios, no por sí mismo ni por la gente. Era escogido por Dios, pero tenía el oficio, era hereditario. Las vestiduras consistían, como decíamos, en el efod, el pectoral, el cinto, el manto, la mitra y la túnica. Bien. Bueno, el efod. Entonces vamos a... Ya estoy por llegar a los 15 minutos, que es cada lección. El audio y el video puede ser de 15 minutos. En la siguiente lección vamos a seguir escribiendo todo lo que tiene que ver con el efod y las diferentes partes de la vestimenta del sumo sacerdote.
Así que va a ser una bendición poder